vamos a continuar viendo el mismo tema, ¿verdad? Que son los gráficos de control. Lo habíamos empezado, o lo había empezado yo la semana anterior, para que no quedara tan recargado para hoy día, sábado, última clase de este módulo. Voy a seguir utilizando el mismo ejemplo, ¿verdad? Si en algún momento tienen alguna pregunta, me avisa. Igualmente, si tienen alguna duda de lo que vimos en la clase anterior, que es sobre esto mismo, adelante, están invitados a que puedan externar cualquier duda, ¿verdad? Para partir de ahí continuar. Igualmente, espero que, bueno, si no estuvieron en la clase anterior, pues que la hayan visto. Y poder continuar con este mismo ejemplo, ¿verdad? Es un poquitillo, no es difícil, pero sí hay que tener bastante orden. Entonces hay gente que como no es ordenada, ahí es donde se le dificulta. Pero en la medida que vayamos teniendo orden, no hay ningún problema. Así que no sé si Gema o Eddie, ¿alguno de ustedes dos tiene alguna pregunta? No, profe, está bien. No, de momento no. Bueno, sí, una con respecto al examen. Con respecto al examen, dígame. Sí, Sí, había una que decía. Vamos a ver si. Creo que habían un par de Decía preguntas. 7. Sí, creo que habían un par de preguntas que estaban, que estaban no mal formuladas, sino que la respuesta correcta no estaba bien no era la elegida. O sea, eso es una cuestioncilla ahí que hay que hacer, pero luego yo lo que hice fue que lo arreglé y yo dije, bueno, si alguno ya la hizo y para que no tenga ningún problema, tenga otra opción. Entonces yo lo que hice fue que incorporé un intento más. Entonces, por A por B usted lo hizo y tuvo un 50. Ok, pero ya yo incorporé un intento más. Entonces usted se mete ahorita, puede volver a hacerlo. Y obviamente si se saca un 90, pues la nota que va a tomar en cuenta es la nota más alta. Ah, ok. No. Eso no Igual salió bien, pero sí había una que la respuesta que me daba como correcta, pienso que no es la correcta. Okay. No, pero igualmente ahí puede volver a meterse. Bueno, no pasa nada. Si no lo ha hecho, ahí está el intento habilitado para que lo pueda volver a hacer. No, Ok, perfecto. no hay ningún problema. Y está habilitado de manera tal de que si se sacó un 50 y un 90, yo lo configuro para que tome la nota más alta. Uno puede configurarlo para que haga promedio o para que tome, dependiendo ahí, pero no, yo lo que hago es que lo dejo para que agarre la nota más alta de los intentos. Normalmente es un intento, ¿verdad? Pero bueno, en esta ocasión ya como que fue error, entonces le habilito un segundo intento para que obviamente no se vean perjudicados ni perjudicadas en eso. ¿Ok? Ok, perfecto. Gracias. Perfecto. Ok. Entonces voy a compartir la pantalla para entonces continuar con la explicación que habíamos hecho. Entonces, a partir de acá, les aclaro, yo sigo explicando, ¿verdad? El procedimiento para hacer el gráfico de control. No les estoy diciendo que tiene que ser específicamente en Excel, en Minitab o lo que sea, no. Yo lo hago, el procedimiento, para que ustedes lo hagan de manera tal de que utilicen únicamente papel, lápiz y calculadora. Entonces, si ustedes quieren hacerlo en Excel o quieren hacerlo en cualquier otra cuestión, yo les recomiendo que si lo hacen a mano, pues con hojas cuadriculadas, pero no les voy a exigir una en específico porque no les estoy explicando en específico. Aquí utilizo Excel únicamente, me avisan si ven la pantalla. Aquí estoy utilizando Excel de manera tal para que ustedes puedan ver los datos, ¿verdad? No para que, si ustedes perfectamente quieren, no utilizan Excel. Estos mismos datos los pueden ver, los pueden hacer en ¿cómo se llama? En una hoja normal, ¿verdad? Y luego nada más hacen los cálculos, ¿verdad? El promedio de cada muestra, con tamaño de muestra y lo demás que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque si ya me he dado cuenta que si yo les explico a ustedes en Excel propiamente, hay algunos que no tienen, y yo tampoco pues quiero dejar en desventaja a algunas personas, ¿verdad? Y otros que luego pues van a pensar o a creer que es un
una clase de Excel y pues bueno, digamos como para evitar un poquitillo esas dificultades. Igualmente muchas de las cosas yo las voy a ir haciendo aquí, ustedes las pueden ver y pues y si son muy buenos observadores van a captar también cómo realizarlo. ¿Me ibas a decir algo, Eddie? Sí, señor. En ese momento usted sí está proyectando la pantalla. Ahorita no, ya voy. Ahora Ok. le digo. Ahora sí. Espero un toquecito a ver si le carga, pero sí, ahorita tienen que ver la pantalla de Excel, que son los datos con los que trabajamos con los que empezamos a trabajar la semana pasada. ¿Los ven? Yo no. Gema, David, ¿sí los Sí pueden ver? se ve, pero muy pequeña. Ok, voy a salirme y vuelvo a entrar. Sí, sí se ve. Sí, es que también depende, si lo tienen en el teléfono, tienen que poner el teléfono, mira, no sé si en horizontal o en vertical, ¿verdad? Depende cómo lo pongan, así les va a poner la imagen más pequeña. Entonces, si están en computadora no deberían tener ningún problema, ¿verdad? Y si depende de dónde están conectados, también yo creo que no sé si se los había dicho, a veces depende de la conexión que tengan, esa conexión tal vez no les va a cargar de la mejor manera. Eso también tómenlo en cuenta, a veces no es culpa o sea, es que buscar culpables uno puede encontrar un montón, pero aquí es que también estamos hablando de una conexión donde tenemos imágenes, entonces muchas veces le carga el audio pero no le carga la imagen. Pero bueno. Si no, pues voy a salirme y vuelvo a ingresar. Ok. No lo veo. Bueno. Habíamos explicado, ¿verdad? La semana anterior que tenemos un estudio, en este caso de 20 muestras, como verán acá, y que cada una de esas muestras tiene una cantidad de observaciones, repeticiones o tamaño de muestra, que realmente es el nombre correcto. En este caso el tamaño de la muestra que tenemos es de 5. Entonces cada una de las muestras va a tener una observación, 1, 2, 3, 4 y 5 observaciones. ¿Okay? Si lo vemos de manera tal, en términos de cantidad, pues si tenemos 20 muestras y cada muestra tiene 5 observaciones, al final vamos a tener 100 datos. ¿Ok? Pero bueno, lo que nos interesa es llegar a esta parte de acá, que son los promedios de cada una de las muestras. Entonces yo lo que hago es que sumo cada una de las muestras que yo tengo acá, la 1, 2, 3, 4 y 5, y luego las divido entre 5, porque 5 es el número o el tamaño de muestra, el número de datos que tengo. Y pues bueno, voy a tener acá estos promedios. Esos son los resultados de esos, son promedios de cada una de las muestras. Al final tengo que promediar, al final tengo que promediar esos promedios. Entonces, como estoy promediando promedios, a esto le vamos a llamar promedio de promedios, o X con 2 barras arriba, X doble barra. ¿Okay? Hasta ahí eso lo había explicado en la clase anterior. ¿Ok? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que, para colmos, qué rollo, se pone lerda en los momentos donde yo no necesito que se ponga lerda la máquina. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el rango, ¿verdad? Vamos a calcular el rango de ese tamaño de muestra. ¿Qué era el rango? El rango es la resta que hay entre el dato máximo y el dato mínimo, o el dato mayor y el dato menor, como quieran verlo. ¿Okay? Cada una de estas cinco muestras va a tener un dato mínimo y un dato máximo. A veces puede ser el mismo, porque tal vez todos salgan igual, o a veces la diferencia es solamente uno. Lo que yo quiero es, lo que yo voy a calcular, o lo que yo necesito tener, es el rango que hay, o sea, la distancia que hay entre el dato mínimo y el dato máximo. Entonces, por ejemplo, aquí el dato mínimo, ¿okay? Vemos que el dato mínimo es este, ¿verdad? Y el dato máximo, entonces vemos que el dato máximo es este. Pues tenemos que identificarlos. Entonces yo identifico el dato máximo y el dato mínimo, hago la resta, 159 menos 149,
Entonces voy a tener ahí un rango de 10, que es entonces lo que yo tengo acá. En Excel existe la posibilidad de hacer una columna para máximo y una columna para mínimo, para luego hacer una fórmula que me haga la resta entre el máximo y el mínimo de cada uno. Igual existe la opción para yo poder hacerlo de un solo. No les voy a explicar ahorita porque sería como confundirlos más, sería así darles más herramientas, pero como todavía no estamos muy familiarizados, prefiero nada más de que sepan de que hay que identificar el máximo y el mínimo para luego hacer la resta. ¿Okay? Y al hacer eso con cada uno de ellos, o sea, tener el máximo y el mínimo, vamos a obtener esta columna. Aquí lo que nos importa primero es la columna de promedios y luego la columna de rango. ¿Cómo lleguen aquí al rango? Pues lo pueden hacer de manera directa, como ustedes vieron, ¿verdad? Identifico uno y el otro y luego les hago la resta y tenemos el resultado del rango, ¿verdad? En este caso me dice que la primera tiene un rango de 10, o sea, la distancia que hay entre el máximo y el mínimo es de 10. En el segundo, si identificamos, tenemos 157, 150, en ese caso tenemos un rango de 7. Y así con cada uno, pues al final vamos a tener 20 rangos, porque lo que tenemos son 20 muestras, entonces necesitamos los 20 rangos de cada una de ellas. Al final, tal y como hicimos con el promedio de promedios, a todos esos rangos les vamos a sacar un promedio. Entonces va a ser el promedio de los rangos o el rango promedio. ¿Cómo se hace? Exactamente como promediamos los promedios. Pero en este caso, como son rangos, pues sumamos los rangos. Como son 20, lo dividimos entre 20 y nos va a decir que pues tengo un promedio de rango de 7,95. Estos dos resultados que están acá son los que yo necesito para hacer ahorita los límites. ¿Okay? Profesor, una consulta. Adelante. Digamos, el promedio del rango, ¿también se puede redondear? Sí, también se puede redondear. En el caso de ustedes, para el trabajo, o para ahorita que estamos, digamos que introduciendo este tema, lo pueden hacer, porque realmente no, a la hora de llevarlo a cabo de manera gráfica, bueno, ahí en ese caso vean que 7,9, más bien 7,95, y pues eso es prácticamente 8, ¿verdad? Entonces, en ese caso, vean que específico, sí, en esos casos, yo creo que sí, no hay problema, lo pueden redondear. Pero sepan que, bueno, es 7,95. Digamos que está un pelín de 0,8. Pero bueno, eso para que en términos después de control, sepan que todos los decimales cuentan. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver. Yo ya les había subido la presentación la semana pasada, donde ya ahí está incluido, digamos, toda la explicación, tanto de la semana pasada como la de esta. Así que, pero digamos que ya ahora, si la vuelven a ver, tal vez entiendan más algunas cosas que voy a explicar acá. Para el caso del trabajo, únicamente vamos a utilizar los límites para promedios. Estos no los vamos a usar. Okay, pero ahí quedan. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a utilizar para este trabajo es el gráfico de control para promedios, aunque también podemos utilizar el de rangos, pero bueno. Y como verán acá en estas fórmulas tenemos lo que vamos a necesitar para los límites. Bueno, primero está la fórmula de promedio, ¿verdad? Muy sencilla. Promedio es igual a la sumatoria de los datos entre el número de datos. Ya lo hemos hecho. Y luego vamos a tener límite superior de control para promedios. Esto se interpreta de esa manera: límite superior de control para promedios, límite central de control para promedios y límite inferior de control para promedios. Y tenemos que la fórmula, por lo menos para límite superior, es el promedio de promedios más A2 por rango promedio.
Ya calculamos promedio de promedios y ya calculamos promedio de rangos. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores, y el valor de A2 lo vamos a encontrar en la tabla que está aquí adjunta. La voy a poner, y como podrán ver, la fórmula para el límite superior y el límite inferior varía únicamente en este símbolo que está aquí, porque uno es promedio de promedios más A2 por R promedio, y el otro es promedio de promedios menos A2 por rango promedio. Así que simplemente la fórmula, si la hacen en calculadora por ejemplo, simplemente se devuelven con las flechitas y cambian el símbolo, en vez de más ponen menos, y ahí vamos a tener el resultado del límite inferior. ¿Verdad? Y muy fácil, todavía más fácil, el límite central, porque el límite central es pues el cálculo que ya hicimos anteriormente de promedio de promedios. Ok, ahora me voy a volver acá, nada más un toquecito. Ok, ahí. Entonces, como ya ustedes vieron, calculamos promedio de promedios, calculamos rango promedio, y luego la fórmula nos pide A2. ¿Okay? Aquí no nos vamos a meter, ¿verdad?, en la parte de rangos todavía, lo vamos a dejar para más adelante, en otro módulo, donde ya podamos incorporar más. Pero ahí cualquier cosa están igual las fórmulas, por si quieren hacerlo, aplicarlo, practicar, como ustedes quieran. Pero bueno, entonces nos dice que vamos a utilizar la constante. Eso es una constante de A2, que es esta de aquí, y esta constante va a depender del tamaño de muestra. ¿Ok? ¿Qué tamaño de muestra estamos utilizando? Para este ejemplo que estamos haciendo, pues estamos utilizando un tamaño de muestra de 5. Ahí queda la tabla. Esa tabla, si ustedes la buscan en internet, van a encontrar esa tabla con mucho más constantes. Yo lo que hice fue que aquí la condensé para que no se enredaran, porque ahorita solo estamos utilizando A2, D4 y D3, aunque estas todavía no las vamos a usar, entonces nada más ahí les queda. Vamos a utilizar A2, y en este caso el tamaño de muestra, que es 5, nos va a decir que entonces el dato que vamos a utilizar para A2, a sustituirlo en la fórmula, es de 0,577, así como está. Ahí sí no lo redondeen ni nada por el estilo, utilizan exactamente ese mismo que tienen ahí. Ok, ahora me devuelvo acá. Entonces, bueno, acá yo hago acá tenemos las fórmulas, ¿verdad?, superior, central, inferior, y pues la constante de A2 con un N5 me dice que es 507, que fue lo que ya descubrimos antes. Ok, excelente. Entonces, a la hora de aplicar la fórmula, ¿verdad?, me va a decir que voy a hacerlo aquí a la par, donde va a ser un toquecito, como podrán ver, se pegó. Entonces, para yo llegar al resultado de del límite superior de control, que es 154,06, que es el promedio de promedios, más 0,577, que es el A2 para tamaño de muestra 5, por 7,95, que es el promedio de rangos, pues me va a dar un resultado de 158,65. ¿Ok? Si aplico esa misma fórmula para
sustituyendo datos, ¿verdad? Obviamente. Alguno que quiera donar una computadora que ya no utilicen por ahí en la casa. Vamos a ver. Vea, hace rato lo copié y ya lo pegué y ahí sigue pensando. Igual se le hicieron una fórmula de esas de condicional porque se queda ahí pegada toda la tarde. Y aquí lo que hago es que sustituyo. Como podrán ver, entonces para límite inferior, perdón, aquí es inferior. Límite de control inferior, tenemos que es la misma fórmula. Ahí. Únicamente cambia la suma por una resta en la primera operación y el resto pues es igual, y ahí vamos a obtener un resultado de 149,47. Para efectos de redondeo pues 149,5 si lo quieren ver así, pero bueno, cuando usamos Excel la ventaja es que ahí nos da los decimales que salgan en la realidad. Ok, vamos a ver preguntas hasta acá, muchachos, muchachas. No. Bueno. Pues en este caso usted sacó el límite inferior. Sí, yo lo que acabo de calcular aquí, ¿verdad? Es lo que está aquí en esa presentación, ¿verdad? Que son las fórmulas. Donde dice fórmulas, vamos a calcular únicamente los límites que son para promedios, que son el superior, central e inferior. Entonces eso fue lo que yo acabo de calcular acá, tomando en cuenta lo que ya hicimos, ¿verdad? La fórmula me pide promedio de promedios, A2 y R promedio. Entonces digamos que el primero y el último ya lo calculamos. Ya les enseñé de dónde sacar la constante. Esto obviamente para que tengan claro de que la constante A2 va a variar en términos de tamaño de muestra, porque si yo tengo un ejercicio en el cual el tamaño de muestra es 4, pues entonces A2 va a cambiar, ahora va a ser 0,729. Si el tamaño de muestra pues va a ser 6, entonces ahí va a cambiar. O sea, el tamaño de muestra, por eso es que A2 va a tener una constante, un dato, dependiendo exclusivamente del tamaño de muestra que yo tenga. En este caso, como tenemos tamaño de muestra 5, entonces, pues obviamente tamaño de muestra 5, en la fórmula utilizo 0,577, que fue lo que acabo de utilizar acá. A veces es simplemente llevar un orden, ¿verdad? Y en las fórmulas, yo siempre lo he dicho, la gente se confunde con las fórmulas, pero las fórmulas son simple y sencillamente sustituir datos. Entonces simplemente hay que buscar el dato correcto para tener ahí. Igualmente, aprovecho ahorita antes de irnos a un receso, por eso quiero que si tienen alguna otra pregunta, igualmente, esto siempre va a estar de esta manera, véanlo acá. El límite superior, el límite central y el límite inferior van a tener una concordancia. Bueno, el límite central es el que de hecho nosotros calculamos primero, ¿verdad? Que es el promedio de promedios, este que está acá, ¿verdad? Donde promediamos todos los promedios. Entonces, por ende, el límite superior va a ser superior a ese dato central y el límite inferior va a ser inferior a ese dato central. Entonces, a veces obtenemos un resultado, qué sé yo, que tenemos 154 y a la hora de hacer el cálculo del límite superior nos da 153. Eso no es concordante. Entonces, hay algo que nos está diciendo que algo hicimos mal. Ok, entonces ahí tenemos que verificar porque ese límite superior tiene que ser superior al límite central. Y otra cosa también para que lo tomen en cuenta, la misma distancia que hay del límite superior es la misma distancia que hay del límite inferior. O sea, lo mismo que yo tengo de aquí para arriba es lo mismo que yo tengo de aquí para abajo. Esa es otra cosa que también siempre se cumple.
¿ok? Entonces luego lo van a ver en el gráfico como queda, van a quedar exactamente a la misma distancia unos de otros. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? Dígame. Eso nunca varía, profesor. ¿Qué nunca varía? Perdón. Digamos, lo del límite central hacia arriba y hacia el inferior. Sí, o sea, va a variar en el sentido de que va a depender de los datos y del promedio y todo lo demás. Ah, Pero, o sí, sea, sí, pero digamos, no sé, digamos, para hacerlo con números cerrados, si para arriba está 5 más, para abajo también tienen que estar 5. exactamente, sí, Ah, exactamente. ok. Si me lo estás preguntando así, sí. Y la respuesta es sí. Lo mismo que tengo para arriba, lo tengo para abajo. Sí, porque sí. Para que lo tomen en cuenta, esto es como el principio de lo que ustedes podrían llamar como 6 sigma. ¿Vale? Supongo que ya han escuchado hablar de 6 sigma. Bueno, vamos a ver un poquito de eso en el último módulo también. Pero cuando uno trabaja con 6 sigma, se trata de establecer límites y rangos, ¿verdad? Tanto para arriba como para abajo. Y las tolerancias son las mismas. En el caso de los gráficos de control, las tolerancias son las mismas, que aquí lo que estamos utilizando son desviaciones estándar. No hemos entrado tampoco mucho en eso, pero luego poco a poco lo van a ir viendo y se van a dar cuenta de que todos estos cálculos que estamos haciendo es con el fin de verificar que el proceso esté bajo control, o sea, ni muy arriba ni muy abajo, o dentro de lo que podríamos llamar aceptable. ¿Okay? Bueno, entonces si gustan hagamos un pequeño receso, igual sigan conectados, nada más ahí para que se tomen algo, vayan al baño, y yo voy alistando unas cuantas cosas acá para ya explicarles la última parte, que es la parte divertida, ¿verdad? Que es la parte de graficar. ¿Ok? Igual si tienen entonces alguna otra pregunta, la vemos entonces al regreso. ¿Saben? Ok. Prueba.